esta cuestión de que el peronismo es un hecho cultural. Sí, eso es positivo, pero también puede ser, si se reduce solo a un hecho cultural y uno no da cuenta de la idea de la estructura económica y política a la hora de pensar un proyecto estratégico de cómo lo pensó Perón, queda como que parece que sí, es una cuestión de mística, la mística peronista. Pero cuando uno revisa el pensamiento y la conformación y la estructuración del movimiento político que ha constituido el peronismo, la verdad que sí es un hecho cultural, pero si no damos cuenta de lo económico y de lo político, se puede tender a reducir la situación. Así que, digo, en realidad cuando uno piensa la conformación de esto del movimiento y del partido, tiene que hacer esta diferenciación que cuando uno la dice, todo el mundo hace así, pero a veces se asocia solo el peronismo con el partido. Y eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque a veces lo que sucede es que nosotros vemos lo que se constituye, es decir, lo que se forma, se formaliza, es decir, el momento electoral, el momento electoral de la constitución de ese instrumento, pero no vemos cómo fue constituyéndose eso y cuáles fueron los actores sociales, los actores económicos, que incluso fueron entrando en crisis y hicieron crisis con otro movimiento nacional previo a esa constitución, que era el irigoyenismo. Es decir, cuando hablamos de forja, pensemos que hay gente de nuestro pueblo que votó al radicalismo y al peronismo, a la UCR y después al peronismo. Y uno dice, si lo piensa en términos de partido, no, es poco claro por qué sucede eso, porque es radical. Ahora, lo que uno tiene que ir viendo es que hay un fenómeno que sucede, que tiene que ver con que hay ciertas estructuras sociales que entraron en crisis y pasan del movimiento nacional hasta ese momento irigoyenista a el peronismo. El Perón lo que supo interpretar en su viaje a Europa, cuando él viaja a Europa, lo que interpreta es cuál es el modelo de acumulación que planteaba Juan Manuel, cuál es el modelo de acumulación dominante, por lo tanto, cuál es la centralidad del nuevo actor que aparece. Esa nueva realidad económica pone al actor económico en una primera escena. ¿Cuál es? Los trabajadores. ¿Sí? Que Perón vea la Secretaría, el departamento, la Secretaría de Trabajo y Previsión, no tiene que ver con que es un adivino. ¿Sí? Un estratega no hace magia. Un estratega lo que trata de hacer es pensar 10, 15 años para adelante. Por lo tanto, él cuando viaja a Europa ve cuál es el modelo económico, político, que reordena el nuevo esquema. El nuevo esquema que plantea es la centralidad del mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque el nuevo actor es esa industria, esa industria de alto grado de trabajadores. Por lo tanto, cuando uno piensa en cómo fue que pensó Perón, primero y principal, ordenó, como después lo dijo, ordenó en función de que la política que ordena es la política internacional. Ante muchos compañeros y compañeras que están mirando la local y su especificidad y su cuestión concreta y específica de la ciudad, su barrio, que es importantísimo, un estratega lo que hace, primero y principal, es decir, bueno, ¿de qué manera yo me voy a ordenar en Argentina? Yo tengo que ver la situación internacional. Lo que me debe ordenar es la situación internacional. Por lo tanto, Mussolini en realidad es fascista. En países semicoloniales no existe la posibilidad de la constitución de un fascismo, pero eso es, la idea no es trabajar eso porque me parece que es un reduccionismo absoluto decir que Perón era fascismo, porque en realidad esa incluso es la visión liberal, donde lo que se instala es la vinculación entre el líder y las masas, donde se
transfiere al líder una cuestión que tiene que ver con que los va llevando, lleva a las masas de las narices, y en realidad no ven que en esa vinculación el elemento activo son las grandes mayorías, que es lo que se planteaba. El elemento activo son las grandes mayorías. El líder lo que hace es tener la capacidad de sintetizar y conducir todo eso. El ejemplo que siempre charlamos, si a mí me metían preso el 17 de octubre, no me iba a buscar nadie a la plaza. Lo que pasa es que Perón venía construyendo una vinculación con los trabajadores mucho previa al 17 de octubre. Digo, no es que la gente salió a la calle porque lo fue a buscar a Perón no, si uno no entiende todo lo que planteaba Juan de la construcción previa, cree incluso que cualquier persona que venga presa va a tener una vinculación con las grandes mayorías. Digo, porque incluso ahí es esta idea de los liderazgos, cómo se miden los liderazgos. Y hay autores que dicen, y la historia lo demuestra, que los liderazgos son los que conducen al pueblo a la victoria. Los que conducen al pueblo a la victoria y la posibilidad de una esperanza de que ese proyecto histórico, sanmartiniano, porque fíjense que Perón lo que dice, yo retomo las ideas de San Martín. Ese proyecto sanmartiniano lo que tiene es, en ese contexto histórico, alguien que pudo interpretar eso, conducirlo y llevarlo a que después, el 24 de febrero del 46, se cristalice en términos electorales. Ahora, cuando uno piensa en términos económicos, tiene que poner la centralidad de él en el mundo del trabajo. ¿Sí? La centralidad si el actor es la industria, es decir, el actor social en términos de la nueva forma de producción, era ese tipo de industria, el trabajador tiene un rol central. Esto es en términos económicos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros vayamos a hablar de la actualidad, el sistema económico hoy ha cambiado. Se ha modificado, y si uno no actualiza esto, el problema que tiene es que podemos hablar de un sistema económico que hoy no existe más porque el modelo económico ha cambiado. Por lo tanto, es importante siempre utilizar la doctrina del peronismo para que nos sirva cómo interpretar la nueva realidad. Ahora, en términos políticos, se produce una profunda crisis del partido hasta ese momento mayoritario, que era la UCR, con la corriente que es el irigoyenismo. Pero ¿qué pasa? Es cooptado por el alvearismo, y lo que sucede es que ese alvearismo obtura, en la UCR obtura la posibilidad de que haya una síntesis de ese movimiento. Por lo tanto, todo ese sector que se sentía identificado con el radicalismo es que entra en crisis y se va. Porque esto pasó históricamente, esto sucedió históricamente, y cuando los grandes partidos obturan la posibilidad de las grandes mayorías, entran en crisis, y las grandes mayorías buscan identificación con liderazgos que puedan llevar adelante una síntesis de todo ese proceso. Perón pudo interpretar eso. En ese sentido, Perón lo que dice fue, post 17 de octubre, dice, este es un momento de fortaleza, porque el pueblo salió a la calle, pero también es un momento de debilidad. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo que vertebrar este movimiento. ¿De qué manera yo vertebro este movimiento? Y ahí es donde lo que él plantea de su estructura organizativa, donde le da una centralidad fuerte al movimiento, como uno lo ve a la clase trabajadora como actor. Bueno, ¿qué forma de organización toma eso? Ahí es donde vienen los sindicatos, y ahí es donde vienen las centrales sindicales, y ahí es donde vienen las comisiones internas, los sindicatos y las centrales sindicales que aglutinan todo eso como eje vertebrador. Porque después viene el partido como instrumento electoral. Pero lo que uno tiene que pensar es cuál es el movimiento que vertebra todo eso. Bueno, ahí está en términos de concepción. ¿Qué es lo que él plantea y por qué le da tanta importancia a las organizaciones libres del pueblo y a las centrales sindicales? Porque cuando hablamos de la organización vence al tiempo, y cuando hablamos y pensamos en términos de cómo pensó Perón, si hay un nuevo actor, si ese actor ha demostrado incluso que
es parte de todo este proceso porque salió a buscarlo, a pedir por él. Bueno, después hay que estructurar, hay que pensar de qué manera se estuvo organizado. ¿Sí? El movimiento obrero organizado es la columna vertebral de todo el proceso que él está atravesando. Ahora, en términos de identidades, cuando va el 17 de octubre, la gente, que lo que decía Juan Manuel recién, hasta ese momento había una identificación con el líder. Pero esa gente que iba ahí no tenía no era peronista en términos de la identificación. Era de Perón, vamos a decirlo, era de Perón. Ahora, el peronismo, esa identidad que se construye, se hace y se forja con las identidades de los independientes, de los irigoyenistas, los comunistas que entraron en crisis porque el Partido Comunista expresaba otra cosa, los socialistas, los nacionalistas y todas esas identidades que iban planteando con una síntesis posterior que es lo que vertebra todo esto. Hoy es que todos nos identificamos con Perón y que somos peronistas, posterior al 17 de octubre. Pero digo, el tema es cuando uno, incluso cuando piensa en la actualidad, y recién hacían la presentación, la idea del ejercicio es pensar en términos de proyecto estratégico, porque nuestro pueblo históricamente ha pensado en términos de proyecto estratégico. El problema es que a veces, con las identidades históricas, nosotros generamos procesos de división. Nos dividimos entre nosotros. Ahora, con compañeros y compañeras, para hacer incluso el ejercicio, a veces hay que discutir proyecto estratégico. ¿Quién va a estar en desacuerdo con el desarrollo de la industria en términos de, por ejemplo, en La Plata y Ensenada, el astillero? El desarrollo del astillero Río Santiago en términos de la posibilidad de producir industria para la defensa. Que eso reactiva incluso a toda la pequeña y mediana empresa, por lo tanto eso activa todo lo que tenga que ver con la producción, todo lo que tenga que ver con pleno empleo. Y eso es soberanía, y eso es independencia. Eso es pensar, incluso cuando uno habla de la identidad, a veces tenemos que recordar cuál fue el proyecto estratégico. Porque no alcanza con cantar la marcha. También hay un momento donde eso es parte de la mística y de la identidad y hay que hacerlo. Ahora, hay un momento donde decís, bueno, pero entonces, ¿qué hizo Perón? Bueno, Perón hizo el pulqui. ¿Sí? En ese momento era el desarrollo de lo más avanzado en términos de industria estratégica. Por lo tanto, cuando hablamos de Perón y cuando hablamos del desarrollo del peronismo en términos de proyecto estratégico, estamos hablando de la posibilidad de desarrollar industria para la defensa, de desarrollar industria estratégica en términos de soberanía, de desarrollar polos científicos tecnológicos que nos permitan generar los cuadros técnicos para vertebrar un proyecto de país. Esas son discusiones que uno tiene que empezar a trabajar, porque lo que ha hecho el enemigo muchas veces no, históricamente, y lo repite, y esto tiene que ver con la posibilidad de traer y discutir actualmente, tiene que ver con esta idea de que el enemigo sabe que el peronismo es la identidad mayoritaria y el peronismo es la expresión de las grandes mayorías populares. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es meterme adentro, fracturarlo, dividirlo, que no importa, empezar a continuar discutiendo estas cuestiones. Bueno, cuando hablamos de proyecto estratégico y de peronismo, ¿de qué estamos hablando? Volver a la doctrina, volver a cómo pensó Perón, e incluso poder actualizarlo y trabajarlo. Entonces, hoy cuando hablamos de las industrias estratégicas, cuando hablamos de esa capacidad que tuvo Perón de integrar a todos los sectores, a todas las identidades y ponernos en relación a un proyecto. Bueno, ¿cómo se hace eso? E incluso teniendo una particularidad, que hoy la complejidad de esta coyuntura es que el enemigo ha mutado y hoy la nueva forma de producción no es la forma de producción con la que Perón pensó ese proyecto.
Hoy la nueva forma de producción lo que dice es que sigue existiendo el trabajo. Eso es una gran falacia de creer que la plata se valora por sí mismo, por solo ponerlo en la bolsa. Eso es una falacia y digo, si no existe la producción industrial, no hay posibilidad de hacer eso. Lo que pasa es que se ha modificado la producción industrial. El tema es que se han centralizado las gerencias, se ha monopolizado eso y se ha generado un proceso de robotización y terciarización de toda la producción y fragmentación. Por lo tanto, lo que se producía antes en un establecimiento con 30.000 trabajadores, hoy se produce con una unidad de ensamble de 1.000 trabajadores y unidades proveedoras distribuidas en todo el territorio, no solo nacional, sino latinoamericano o mundial. Por lo tanto, un mismo producto hoy se produce en Córdoba, se produce en Taiwán y se produce en Asia. Por lo tanto, ¿qué es lo que en términos de proyecto aglutina la producción de esto? Un plan, es un pensamiento que tiene la capacidad de articular todo eso. Eso es como nos ha organizado en términos económicos el enemigo. Por lo tanto, esta producción, esta forma de organizar la producción, lo que hizo es que nosotros tengamos, por ejemplo, un movimiento obrero mucho más fragmentado, y no solo fragmentado en términos de divisiones ideológicas, sino fragmentado hasta las formas de contratación. Y parece que, digamos, en realidad se escribió Perón, ¿no? Pero él lo que hace es, lo resignifica y lo dice de otra manera. Él primero y principal plantea que la unidad es superior al conflicto. La unidad es superior al conflicto. Esto lo dice así, la unidad es superior al conflicto. No neguemos el conflicto. No hay que negar el conflicto. Porque la sociedad se vive, digamos, la sociedad tiene conflicto. El tema es lo que debe ordenar ese conflicto tiene que ser algo superior, la unidad. Digo, primer planteo general, y esto lo retomo para hacer el ejercicio de que la doctrina o cómo fue que pensó Perón nos sirva para la actualidad. Si nos sirva para la actualidad, porque si no, nos volvemos unos especialistas en el peronismo del 45 al 55, al 73, pero la idea es que eso lo podamos traer en la actualidad, donde incluso va a haber muchas de estas discusiones. Se viene una etapa donde todo esto se va a empezar a discutir fuertemente. La unidad es superior al conflicto. El otro principio dice que la realidad es superior a la idea. Cualquier parecido con la única verdad es la realidad. La realidad es superior a la idea. La idea existe. Ahora, tiene que estar ubicada en la realidad. ¿Sí? Lo que ordena debe ser la realidad. El ordenador debe ser la realidad. El tiempo es superior al espacio. Otra idea de cuando uno piensa en términos de proyecto estratégico, cuando uno piensa en términos de el largo plazo, es decir, cuando hablamos de Perón y en la comunidad organizada, Perón plantea cuestiones de posteriormente se va a venir una etapa de universalismo. Pero está escribiendo en el 45, 46, estás hablando de lo que después dijiste en el 73, 74 de universalismo, y ya decías que en el 2000. ¿Por qué estás pensando de acá 50 años? Por eso también necesita ser olvidado Perón, necesita ser destruido, necesita ser negado, porque es un pensador estratégico que pensó como proyecto, como idea de proyecto estratégico de nación, donde incluso no solo pensó la vinculación de Argentina en el mundo, sino esa idea de la vinculación latinoamericana. ¿Cómo nosotros nos debemos pensar, no solo como nación, sino como nación en el marco de una Latinoamérica? Proyecto sanmartiniano, dice él, ese proyecto sanmartiniano de la Patria Grande, de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Sí? Cuando San Martín fue a cruzar a Chile, no iba a cruzar a Chile, que era otro país. En realidad eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Estaba pensando en una escala distinta a lo que después fue la derrota, que es que pensemos en Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay. Le digo,
y esto es muy actual en el sentido de el tiempo es superior al espacio, es importante que nosotros empecemos a también tener esa paciencia, construyendo, tener esa paciencia que hay cuestiones que hay que resolver con la planificación política. Y la planificación política fue lo que ordenó el proyecto del peronismo y el proyecto de Perón para pensar esa idea de Argentina en el marco de un mundo. Y la unidad superior al conflicto, el tiempo superior al espacio, la idea, la realidad superior a la idea, y estos son 4 principios que uno, incluso como doctrina, que nos sirve, más allá de nuestra vinculación con el personaje mismísimo Francisco, incluso nuestra vinculación con la cuestión de la Iglesia, más allá de que el peronismo se funda fuertemente en un cristianismo transformador y revolucionario, pero la idea es que nosotros empecemos a pensar, porque en todo superior a las partes, es de construir un sentido, porque el enemigo lo que ha hecho es construir un sentido en nuestras nuevas generaciones. Esta idea de que no vivimos en comunidad, esta idea de que vivimos y que hay individuos que tienen la posibilidad de consumir, que la idea de yo perteneciendo a esta sociedad es si consumo o no consumo, cuánto en relación al consumo. Esto que nosotros hablamos, que el trabajo es el ordenador. Vivimos en una sociedad donde nos quieren instalar que el trabajo no es el ordenador, el consumo es el ordenador. Yo soy en relación a lo que tengo y lo que consumo. No es que yo soy en mi vínculo con esa comunidad donde yo trabajo, donde yo me fortalezco y donde yo proyecto como individuo que se realiza en esa comunidad. Como individuo que se realiza en esa comunidad. Eso es lo que nos están destrozando. Digo, en términos culturales, eso es lo que nos están destrozando. Por eso es importante también entender cómo fue el pensamiento de Perón, de qué manera él se paró e interpretó esa etapa histórica para comprenderlo ahora, porque si bien a uno le sirve la doctrina del peronismo, es importante entender que la nueva etapa plantea otro modelo económico, otra forma, incluso otras políticas e incluso otras ideas. Por eso es importante empezar a pensar en términos doctrinarios pero actualizados. Ejemplo.